Hola, buenos días. Hoy en este video hablaremos sobre una importante intelectual hispanoamericana del siglo XX, que es Silvina Ocampo. Ella fue una figura importante en la literatura, ya que hizo grandes aportaciones en sus obras literarias. Por eso es muy importante analizar sobre su vida, obras y también la influencia y relevancia en la sociedad hispanoamericana que tuvo en su época. Silvina Ocampo fue una escritora de Argentina. Nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903 y murió el 14 de diciembre de 1994. Sus padres eran Manuel Silvio Ocampo y Ramona Aguirre. Ella contaba con 5 hermanas y una de ellas era la escritora y fundadora de la revista Sur, Victoria Ocampo, y era esposa del gran narrador argentino Adolfo Bioy Casares. Ella nació en el seno de una rica familia burguesa, lo que le aseguró una excelente educación, y viajó de joven por Europa, estudiando pinturas en París y frecuentando círculos literarios importantes. Fue una de las fundadoras de la revista Sur junto con su hermana y tuvo colaboraciones en varias revistas, periódicos, antologías, así como de numerosas traducciones. Aparte de escritora, fue pintora, poeta y narradora. Silvina Ocampo destacó también en el campo de la poesía, llegando a recibir el Premio Nacional de Poesía de Argentina, y publicó varias novelas. En 1959 logró el reconocimiento general de la crítica gracias a su obra La Furia. También publicó relatos dentro del género infantil y estrenó una pieza teatral llamada Los Traidores. También habría que destacar sus textos biográficos que recogen toda una época de la literatura argentina junto a Bioy Casares y Borges. Silvina Ocampo escribió más de 25 obras a lo largo de su vida. La primera que publicó fue Viaje olvidado en 1967. Esta obra fue odiada por la autora después de años de ser publicada, ya que para ella esta contaba con una mediocre narrativa. Aquí podemos observar una lista de la mayoría de las obras que escribió esta Silvina. Esta está conformada desde relatos breves, cuentos y poesía. Las obras de Silvina Ocampo subrayan una de las características que definen a la literatura fantástica: la determinación de contornos, su asimilación e inmediato borramiento en la conformación de categorías narrativas. Esta inestabilidad en la configuración del espacio, del tiempo y de los personajes en la obra de Silvina responde a un movimiento de concentración y expansión que remite al concepto filosófico del límite, en el cual lo finito y lo infinito se intrincan en un confrontamiento constante de cuerpo a cuerpo. Estas están escritas entre la crueldad y lo fantástico. Han servido para perfilar una producción narrativa que, más allá de esos rasgos caracterizadores, podemos situarlas entre la tradición y la vanguardia. Su estilo, a la vez clásico y audaz, guarda siempre el don de la sorpresa y la frescura. Sus temas, tan universales como la infancia, las relaciones humanas, la naturaleza, el bien y el mal, están vistos bajo la lente transformadora y ambigua de lo onírico, la magia y el absurdo. En su primera obra publicada, Viaje olvidado, en 1937, encontramos cuentos escritos en primera persona con la ilusión del enunciado autobiográfico, en un espacio en el que las cosas se fragmentan, se seccionan mediante la utilización de una ironía o humor que subvierte el sentido común, como en Lewis Carroll. Para Silvina Ocampo, la literatura obtuvo el mismo lugar lo que su lenguaje promueve: el lugar del mito, el de la retórica como reflexión sobre el lenguaje y, sobre todo, el lugar donde no debería existir el tiempo. Si hablamos sobre la influencia que Silvina Ocampo ha tenido en la sociedad hispanoamericana, debemos resaltar la gran visibilidad que le dio a la mujer a través de sus relatos a pesar de la época en la que fueron publicados. La inversión del estereotipo femenino en los cuentos de la Argentina es notable desde su primera colección de relatos, desde Viaje olvidado en 1937 hasta el último de sus cuentos publicados. La mujer representada por Silvina en sus ficciones tiene voz propia y nada de miedo a decir o hacer cuanto quiera. La autora ha dado poder y visibilidad a quienes antes no los tenían, aunque hemos de matizar que no llega a ser una aproximación cercana al feminismo. Asimismo, al rechazar la pasividad de la mujer de los cuentos de hadas y princesas tradicionales, se reivindica desde la literatura el espacio del otro y se da voz a personajes marginados y de la periferia. En general, los escritos de Ocampo reformularon el género fantástico en la Argentina, al igual que Borges, Bioy Casares, etc. A diferencia de los textos de esos contemporáneos que cautivan por su elegancia de tono o por su precisión técnica,
Los suyos exploran un imaginario de lo extravagante y hunden sus raíces muy lejos en la experiencia afectiva, desbordando el canon de la literatura fantástica. Consiguen coherencia y originalidad sin dejar de apropiarse de pautas genéricas, y construyen una escritura con un sesgo inapresable, alternativamente rigurosa, ambigua e indecisa, innovadora y amanerada. La autora se ha esforzado en cambiar los modos de pensar que nos engañan y tientan, en empujar la imaginación humana hacia los límites antes desconocidos. Nos enseña que los seres humanos tenemos que abrazar y celebrar la multiplicidad para aprender a reconocernos en las varias máscaras.